ver. Espero que ahora se me escuche. Les decía yo que agradezco mucho su presencia y agradezco la confianza que tuvo José Manuel García para emboletarme en esta presentación, porque pues yo le dije, pues yo te ayudo y aquí estamos ya, por fin. Damos la bienvenida a la obra de Jesús Gardea, hacia una metodología estética de José Manuel García. Es la primera presentación que se hace del libro, que recién ha sido publicado por Ñeco Ediciones, Meridiano 107 Editores, la Universidad Modelo de Yucatán y la revista Arenas Blancas de la Universidad Estatal de Nuevo México. Para la organización de esta presentación, para hablar, brindarnos algunos comentarios acerca del texto de José Manuel García, hemos convocado, y agradezco que nos hayan aceptado la invitación, al doctor Jorge Ordóñez y al doctor Ricardo Villegas. El orden va a ser el siguiente: va a hablar el doctor Ordóñez, posteriormente el doctor Villegas, y al último el doctor García responderá a todas las acusaciones que le hayan hecho los comentaristas, para dar paso a que el público asistente, si tiene alguna pregunta, algún comentario, pues también intervenga. Queremos avisarles que el libro va a estar aquí a la venta. Ahorita José Manuel nos dice cuál va a ser la mecánica de venta. Por lo general es a cambio de un billete o varios. Y de cualquier manera, para quienes no alcancen por la cartera, no alcancen por el tiempo, el libro se va a quedar para su venta en esta librería, así como otros ejemplares que trae José Manuel para que se queden en la librería universitaria. Bueno, vamos a dar paso a esta presentación y voy a hablar primero de nuestros comentaristas. Ya se me lo van a parar. Esta maldita tecnología. Aquí está. Jorge Ordóñez Burgos, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con estancias postdoctorales en el Colegio de Chihuahua 2, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid y en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Potsdam en Alemania. Es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UACJ, autor de 7 libros y diversos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, coordinador del Seminario Internacional de Historia y Filosofía de la UACJ, pertenece a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y a la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son filosofía antigua con acentuación en la tradición egipcia, la medicina griega y la magia, así como filosofía contemporánea del norte de México con acentuación en la historiografía de la filosofía y en el pensamiento de José Fuentes Mares. Y desde hace algún tiempo me había comentado su interés por la obra de Jesús Gardea, por eso dije, pues ya sé quién voy a invitar a la presentación, y aquí está con nosotros el doctor Jorge Ordóñez. Bien. ¿Me escucha, Manuel? Sí. Perfecto. Buenas tardes a todos.
quiero agradecer la invitación por participar en esta presentación. Es para mí un honor, un gusto participar en los comentarios de un libro tan interesante y tan necesario en la región que nosotros vivimos y en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Quiero leer un pequeño texto que escribí sobre la obra y bueno, pues para no comerme el tiempo voy a empezar a leer. Los deseos son una expresión peligrosa del alma. En ocasiones sirven para mantener viva la esperanza, dándonos fuerza para iniciar un nuevo día con la mirada fija en cierto objetivo, ya sea un capricho o el proyecto de la vida. Lo riesgoso de un deseo cumplido es que puede exhibir la superficialidad e inconsciencia del suplicante. Tener salud, bajar de peso, estar solos o acompañados, disfrutar de una dentadura blanca como la nieve o vivir en un ambiente más reflexivo. El genio de la lámpara posee un humor negro. A veces concede las cosas con estricto apego al dicho del solicitante, convirtiendo el infierno en infierno al paraíso. Alguien, no sé quién, involucró al genio de la lámpara para pedirle que en nuestra región hubiera mayor oferta cultural y que nuestras ciudades fueran inundadas con obra publicada de autores locales. Ahora podemos jactarnos de tener un voluminoso catálogo de materiales de toda clase, ensayos de múltiples sabores, novelas, tratados, teatro, poesía, cuento, libros colectivos y tumultuarios, estudios históricos, filosóficos, etnográficos. No hubo letras pequeñitas para contener las ocurrencias del genio, indicándole que lo mejor sería que todo lo escrito fuera de calidad y mereciera la pena ser leído por los habitantes de esta zona. El libro que hoy presentamos cumple de sobra con la primera cláusula y espero llegue a convertirse en un texto de mucha circulación, dado que invita a pensar nuestra literatura con profundidad. José García, estudioso de la literatura de Jesús Gardea, nos comparte algunas meditaciones sobre la obra del chihuahuense. Digo algunas porque esta entrega no abarca toda su reflexión. Aquí se concentra en una interpretación de giro específico, la mereología. Años atrás ha publicado otros trabajos. Según parece, estamos ante el cierre de investigaciones consolidadas a lo largo de décadas. Le pido al autor, y no al inquilino de la lámpara, reconsiderar su postura, pues en mi muy humilde opinión todavía puede enseñarnos muchas cosas sobre el tema. Quisiera hacer algunos comentarios sobre el ensayo que hoy nos reúne. La obra de Jesús Gardea hace una mereología estética, no sin aclarar que desarrollaré una lectura filosófica del texto. Leibniz en placeres. Antes de iniciar con mis divagaciones, es necesario apuntar que quienes no están familiarizados con los relatos para quienes no están relacionados con los relatos de Jesús Gardea, que placeres es la forma en que se introduce a Ciudad Delicias dentro de una densa narrativa, proveyéndola, de rasgos míticos, legendarios, mágicos y del más estéril costumbrismo. En ocasiones puntuales, placeres se refiere sin distinción al conjunto de los pueblos del estado de Chihuahua o al norte del país, árido, seco, violento, insensible y vacío. Al jugar con las fronteras de un ambiente se invita al lector a pensar en la composición de ese pequeño gran mundo con lógica y axiología únicas, completando así sus insinuaciones lanzadas sin cesar por el autor. ¿De dónde surgen placeres? ¿Cómo se podría contar su origen sin ser presa de la esquizofrenia? ¿Hay un punto en el tiempo donde se puede encontrar su génesis? Placeres es las circunstancias donde se enmarcan decenas de historias escritas por Gardea. El teatro de la inercia y el absurdo, de la locura y el hastío, pero también es la realidad cruel y directa,
imposible de disimular, presente en cada suspiro de sus prisioneros. Placeres fue tejida por una pluma aguda y obsesiva, cuidando cada detalle para plasmar las encrucijadas existenciales más sofocantes. El idílico terruño, aún en el ambiente literario, sería una utopía para Gardea. Cuando tuve en las manos el libro de José Manuel, empecé a revisar prolegómenos que integraban su metodología exegética. Descubrí entonces un vasto arsenal iterativo destinado a repensar cada componente de las piezas narrativas. Tramas, pasajes, escenas, momentos, frases, palabras y silencios son sometidos a riguroso examen. A simple vista, parecería que tenemos enfrente un bodrio analítico cuyo resultado es una absoluta confusión, pero nada está más alejado de la verdad. El doctor García nos obsequia una cuidadosa recomposición etiológica de cuentos y novelas donde cada detalle se engarza con la gran unidad, es decir, la obra toda de Jesús Gardea. Sobre este tema volveré en un momento. No me gusta tomar las ideas de un filósofo y usarlas de marco teórico para estudiar algún tópico. Considero que es una salida fácil para abstenerse de hacer filosofía, evadiendo explicar por qué se piensa de tal manera. Sin embargo, el libro y propuesta estética que hoy nos reúne me parecen ser el medio perfecto para echar mano de algunos conceptos de Wilhelm Gottfried Leibniz, un filósofo alemán del siglo XVIII de enorme originalidad y genio. Leibniz desarrolló un complejo método matemático para estudiar el cambio en todas sus modalidades. Partió del entendido que cualquier movimiento, por enorme o pequeño que sea, siempre operará a partir de pequeñas variaciones a las que constantemente podrá descomponérseles en partes más reducidas. El infinito no solo se encuentra en las profundidades inimaginables del océano o en la oscuridad del espacio distante, está presente también en lo más asequible y efímero, como el desplazamiento de una mota de polvo en una habitación o la gota de saliva que se desplaza por las comisuras de los labios del durmiente. Solo una matemática poderosa puede internarse en las honduras de las cosas y, con soltura, ir y volver del macro al microcosmos sin quedarse varada en ninguno de ambos. Leibniz, siendo coherente con sus investigaciones matemáticas, desarrolló la idea de monadología, una suerte de sello que está impreso en las regiones más diminutas de la realidad, un principio espiritual inseparable de la materia que articula, ordena y unifica cada componente de la creación. Gracias a su acción efectiva, el universo, la sociedad, el hombre o el alma no se diluyen en el caos de la diferencia. Dios ha plasmado la evidencia de su bondad en cada parcela de la creación. Leibniz estaba convencido que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todo nos remite a él. La unidad perfecta de los entes está dada gracias a diminutos esquemas perfectamente implantados por todas partes. Leibniz construye una estética de grandes vuelos, es decir, una teoría de la unidad cósmica regida por el equilibrio y la armonía. ¿Qué hace que lo diverso no altere el orden? Un proyecto divino trazado desde la profundidad insondable de las cosas. El libro que hoy presentamos lee a Gardea según un principio muy similar. ¿Qué busca el autor cuando revisa a detalle microambientes, performances y palabras aparentemente aisladas de los personajes gardeanos? Asimilar el complejo sentido de una narrativa cuya arquitectura obedece al engarzamiento microscópico de componentes susceptibles de ser identificados por el ojo del exégeta. Sin embargo, permanecerían inconexos si no se les lleva más allá del análisis mutilador. Considero que Gardea, a diferencia de Leibniz, estaba convencido que vivimos en un mundo de mala hechura. Si no el peor, sin duda no el mejor posible.
No por ello carece de orden y unidad. Otra gran virtud que encuentro en la investigación de José Manuel es la revisión de los elementos esotéricos de Gardea. Parecería que en ciertas obras el de Lisiense descorriera un velo, dejando al descubierto escenas prohibidas que solo pueden presenciar quienes conocen las artes ocultas. Montajes macabros cargados de símbolos. Quien los testifica se convierte en profanador de una realidad que no es sagrada, pero sí superior a la del ser humano. En este contexto, la descripción se convierte en conjuro creado con cuidado infinitesimal para que cada sílaba pronunciada por el mago opere sobre cada diminuto espacio de la realidad. Así es como lo perecedero se convierte en sobrenatural, hacia el reconocimiento de la estética. Puede dársele muchos calificativos al estudio de José Manuel García. Yo solo me concretaré en decir que su ensayo constituye una verdadera aportación filosófica. Le debemos una seria y rigurosa meditación sobre la narrativa chihuahuense, esfuerzo poco frecuente en nuestro entorno. A lo largo de las páginas del libro se supera la teorización sin más para lanzar una propuesta propia, consistente en reordenar relatos para ofrecernos así una bien lograda estética. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde. Yo les voy a leer un pequeño texto que tiene dos tiempos. El primero es una estimación personal acerca de la obra de Jesús Gardea, su figura, y el segundo, pues sobre el libro que nos ocupa, que empiezo a decir que recomiendo. A 17 años de su fallecimiento, la obra de Jesús Gardea se agiganta con el paso del tiempo. No tuve oportunidad de conocerle personalmente, ni, que yo sepa, coincidir jamás con él. Yo solo conocía a Gardea de haber leído en el diario Juárez cierto rifirrafe que sostuvo con autoridades de instituciones de cultura. Me enteré de su muerte cuando estudiaba el doctorado en España por el suplemento literario del País, que en aquellos años tenía una última página muy interesante con noticias telegráficas de las literaturas del mundo. Era una nota muy sucinta, donde se evocaba que cada mañana Jesús Gardea leía durante 2 o 3 horas en la cama y que al levantarse escribía solo media cuartilla cada día. Y con eso, a 2 dedos sobre una máquina de escribir, cuya dureza de teclado él reivindicaba como estímulo de creación, fue forjando una obra prosística, mas no prosaica, de una calidad envidiable, desde un corpus de relatos no demasiado artificiosos ni complejos, reunidos en el volumen Reunión de Cuentos, hasta pequeñas novelas como El Biombo y los Frutos, que diría ser escrita para los iniciados de una sociedad secreta. En Ciudad Juárez se habla de Jesús Gardea como si fuera una leyenda, como si el oriundo de delicias y habitante de placeres hubiera pasado por la vida como un simple trámite que le permitiera dejar un legado magistral y profundo. Un autorretrato pintado que se desvanece con el tiempo y que al volverse invisible reconfigura el sentido pictórico de un mural de extraños colores. Aunque siempre hay que huir de las generalizaciones, no resulta descabellado afirmar que Jesús Gardea sigue siendo hoy, y así será durante mucho tiempo, la verdadera vara de medir la narrativa en el estado de Chihuahua. Todos estamos por debajo de él. Hoy más que nunca, una vez desaparecidos, acallados o reconvertidos, aquellos que en vida lo criticaron, su figura adquiere algo de museístico y de inmancillable. Jesús Gardea era el escritor contrario a la premura, sometido a la recreación y el embeleso, un autor más para la relectura que para el vano entretenimiento. En sus cuentos y novelas, Gardea depositó algo en el mundo que antes de él no existía, algo que debía crecer en la naturaleza de la lengua y que por ello mismo había que crear. Como el escultor hacía emerger cuerpos del bloque de mármol, la lectura de Jesús Gardea nos introduce en un territorio meditabundo y sólido como el mármol, en una creación hermosa y artificial de palabras
que conforman un jardín tupido de aromas y colores intensos y variados. Sin embargo, si la obra de Jesús Gardea es el culmen de la palabra labrada en este estado, no consiste en imitar sus ademanes, sino su ejemplo, donde debemos seguir su magisterio. Más allá de sus recursos estilísticos, de los universos recurrentes y los círculos concéntricos de placeres, es en el compromiso con la literatura donde debemos aprender de Gardea más que de sus metáforas o bondades de estilo. Hablamos de un hombre íntegramente dedicado a la literatura, que la vivía y soñaba, pues debía mantener con ella el pacto de labrarla incluso durante el sueño. Sabido es que abandonó su consultorio dental en Ciudad Juárez para dedicarse solo a la literatura. En esa renuncia de las servidumbres humanas y en su paso como un obús por las escuelas de mandarines, fue volátil profesor de la UACH y de la UASJ. Hallamos al Gardea más admirable, más allá del estilismo y más próximo a nosotros, en la toma continua de decisiones de vida, la resolución interna de los conflictos éticos que posicionan al escritor frente a su vida cotidiana, envuelta en un mundo siempre contrario a nuestros sueños. ¿Quién sabe qué habría pensado de nosotros al vernos aquí presentando este iluminador ensayo de José Manuel García sobre su obra? Él, que abominaba del mundo universitario y del vacuo retumbar de sus aposentos, de ese, cito, mundo atroz, estéril de los profesores de la universidad. Más para bien que para mal, el mundo atroz de la universidad se ha vuelto divulgador de la obra de Jesús Gardea. Ya son muchos los libros publicados por universidades, tesis doctorales, de maestría, de licenciatura, la asiduidad de ponencias leídas en congresos de literatura mexicana. La obra de Gardea exige un nivel de pericia que no todos tienen, y es aquí donde la exigencia con su obra se debe convertir en exigencia lectora de un receptor no pasivo. El libro que presentamos es un breve, pero yo considero que deleitoso ensayo académico sobre uno de los mayores conocedores de Gardea, el doctor José Manuel García, profesor de New Mexico State University, Las Cruces, cuya tesis de maestría ya había versado también sobre el escritor de Lisciense. El autor, José Manuel García, además, es uno de los históricos de la literatura en Ciudad Juárez, escritor de versos y de aforismos, maestro tallerista de varias generaciones de escritores. El subtítulo de esta obra no engaña acerca de su enfoque claramente académico, hacia una mereología estética. Es título que puede asustar un poco al inocente y al profano, pero trascendida la explicación de sus procedimientos de análisis, el libro se convierte en un provechoso ensayo para cualquier adicto a la literatura gardeana. La mereología, nos introduce el doctor García, es el estudio de las partes de un texto literario en relación entre ellas mismas y con el conjunto. José Manuel emprende este análisis siguiendo tres teorías, las cuales habían permanecido, según él, desconectadas entre sí, y su aportación consiste en haberlas interrelacionado. La primera es la de la economía literaria, donde Gardea fue artífice destacado y maestro. En esta parte, José Manuel García subraya el tema de la hipersensibilidad a climas y medio ambiente, su obsesión por la luz y la sombra, con el uso recurrente de sinécdoques y símiles en lo estilístico. En lo estructural, destaca el tema de la incompletud en la trama, donde sigue a Hemingway su famosa teoría del iceberg, que en Gardea sintetizan acciones mínimas con descripciones sobrecargadas. García retoma la brillante idea de que Jesús Gardea no era un contador de historias, pues su obra progresó hacia la antinovela y se volvió un candente y sonoro poema en prosa. De ahí precisamente que Gardea prefiriera el cuento y la novela corta. La segunda teoría es la de los procesos liminales o relación entre elementos disyuntivos, bien estilísticos o de contenido. Los microrrelatos integrados e intercalados, la estética liminal y el poema en prosa, como pudieron ser los ejemplos de
los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, Paraíso de Lezama o los cantos de Maldoror. García nos habla de tres épocas en Gardea: la realista, la barroca y la poética barroca, o como él la llamaría hoy, neobarroca. La última teoría literaria es la de las funciones performativas o microescenificaciones intercaladas. En los micromarcos performativos, el autor pone a los personajes a representar una representación, que puede ser de varios tipos y donde se rompe la suspensión de incredulidad. Gardea tuvo la desgracia de morir antes del tiempo. Nos resta disfrutar la obra de un clásico prematuro, alguien que nos dejó demasiado pronto. Y resta seguir esperando también libros como este de José Manuel García, que nos proporciona claves, yo creo que valiosas, para comprender la obra de un autor imprescindible que nos introduce cada vez en un jardín neobarroco de resonancias luminosas y candentes. Muchas gracias. Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Kansas, profesor de Literatura Hispanoamericana en New Mexico State University por más de 20 años, así que con esos 20 años pues ha sido director de innumerables tesis. Su listado de cursos dados allá y en otras partes es larguísima, obviamente no los vamos a poner aquí. Reconocido por varios premios por su labor docente de investigación, y entre sus libros, además del que ahora presentamos, uno sobre literatura juarense, poesía, libro de las Islas Perdidas, piezas para poemario, ensayo, Ciudad Juárez, versiones de una toma, 1911, sus ensayos sobre la obra literaria de Ulises Irigoyen y José López Bermúdez, sobre don Rómulo Escobar, más poesía, guardamemorias, Paso del Norte, Ciudad Juárez, textos de su historia y su cultura, en fin. Además, en internet tiene libros como el libro del humor subversivo, el libro de los sarcasmos, el libro de placeres y nostalgias, capítulos del libro, por donde lo busquen lo van a encontrar. Editor, además, tiene una labor editorial muy importante desde su posición en la Universidad Estatal de Nuevo México. Es editor de la revista Arenas Blancas, donde muchos de los aquí presentes hemos pasado por lo menos a leerla, y por ahí se han publicado algunas cosas también. Editor responsable del suplemento cultural semanal Armario, en la revista Semanario, que yo creo que marcó una época en esta ciudad. La cultura en la frontera, en la revista Frontera Norte-Sur, también de Nuevo México, y una labor muy importante que ya mencionó Ricardo Vigueras, que es su coordinación, su dirección en los talleres de literatura, tanto en Ciudad Juárez como en los cursos. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho la confianza a José Manuel García, y felicidades por la obra de Jesús Gardea, haciendo una metodología estética. Adelante. Bueno, muchas gracias. Perdón, el eco, ¿se oye bien? Okay. Bueno, primero, buenas noches. Voy a leer este texto. Después siguen las preguntas, me parece. Es un texto corto para que haya un diálogo, ¿no? Buenas noches a todos ustedes. Gracias al doctor Ricardo León García por haber hecho posible esta presentación. Yo puse en mi página Facebook, puse la portada. Inmediatamente me invitaron algunos profesores aquí de la universidad y acepté cobardemente al primero, en el sentido de que no dudé, vamos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ricardo, por la confianza. Y para mí es un estímulo realmente que haya tenido eco primero la portada, aunque cuidado con los libros cuando se ven las portadas. Y bueno, gracias por esto, ¿no? Aquí estamos, gracias Ricardo. Y también agradezco el haber invitado pues, a estar hablando frente a ustedes. Sin la iniciativa de Ricardo,
que es un trabajal estar organizando una presentación. De nuevo, te lo agradezco. Gracias al doctor Ricardo Vigueras Fernández por su generosidad, sus palabras. Hemos estado en diversas reuniones, a veces en discusiones tensas, porque los académicos somos apasionados, algunos somos apasionados, nosotros somos apasionados, y eso nos brinda la posibilidad de estar discutiendo y polemizando, ¿no? Creo que los que estamos de este lado, la academia, hay dos tipos de académicos: los fríos, que no tienen ninguna posibilidad de discutir con nadie, y los intensos, los apasionados. Aquí me parece que estamos representando el equipo de los apasionados, ¿no? Ustedes pueden ver que a veces es muy sano, pero las familias apasionadas discuten a veces mucho y profundamente. También agradezco al doctor Jorge Alberto Ordóñez Burgos. Para mí es un descubrimiento, que hemos estado en comunicación por correo y hemos encontrado que tenemos puntos afines, ¿no? Y él, en sus búsquedas apasionadas también dentro de la filosofía, está trabajando entre ese eje, en medio entre la filosofía y la literatura, ¿no? Y eso pues se agradece totalmente, ¿no? Gracias por dar su tiempo a la lectura y también por sus apreciables palabras. Aprecio sus ideas, que sin duda afectarán la forma en que será presidido este libro en Ciudad Juárez. Aquí son una serie de pequeños fragmentos. Uno: terminé en 1986 mi tesis de maestría en UTEP, como ya lo mencionaron. La escribí analizando los libros que en ese momento tenía publicado Gardea. Creo que eran 8 libros, no había mucho. Entonces dije, es una oportunidad, soy juarense, que él es juarense, me junto con él, hago el libro, lo entrevisto y sale la tesis, ¿no? Gardea era muy difícil para trabajar, y duré varios años para llegar a tener su amistad, y ya casi al final de su vida nos reuníamos cada 15 días, mi esposa, la esposa de Gardea y yo en su casa, y teníamos deliciosas reuniones, conversaciones, vino, etcétera, ¿no? Para mí fue muy doloroso que Gardea muriera. Decidí ya no trabajar más la literatura de Gardea por un dolor, otra vez la pasión, ¿no? Abandoné un poco eso. De 1986 al 2017, que creo que ahorita estamos en esa fecha, suman 30 años. Si aceptamos que las generaciones culturales tienen ciclos de 15 años, mi silencio sobre Gardea abarcaría 2 generaciones de escritores. Pero ahora está aquí este libro. El libro es el que le debía al maestro Gardea. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera leído? Lo mismo que la tesis. La hubiera leído y hubiera dicho, cuando yo era joven decía, pinche pendejito, ¿no? Cuando yo era un poco más maduro, me decía con cariño, creo que es el único académico con el que puedo hablar. Y ahora no sé qué diría, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de ese trabajo, y creo que la academia reivindica a alguien. Rechazar la academia por rechazarla simplemente